Muy bien, queridos hermanos y hermanas, qué gusto verles. Bienvenidos a su segunda clase, la segunda sesión de la materia de escritos juaninos. Bueno, como lo planteamos el día de ayer, vamos a abordar el cuarto evangelio, ¿verdad? Que es el evangelio de Juan. Y les había dejado una tarea, ¿ah? De leer al menos los uno, dos o tres capítulos. Vamos a ver quién hizo la tarea y qué encontraron de llamativo en la lectura que hicieron. ¿Qué les llamó la atención? Algo que no hubiesen conocido, que dijeron, che, hasta que vengo a leer me doy cuenta que eso está aquí. ¿Qué, qué fue aquello? Que hay varias cositas aquí reinteresantes, ¿eh? Vamos a ver si nada más leyeron leyeron por leer o pudieron poner atención. Bueno, vamos a empezar por el jefe de grupo, para que ponga el ejemplo. ¿Cuántos capítulos leíste, Mario? ¿Y qué encontraste de novedoso en el Evangelio de Juan? Sí, yo leí 3 capítulos. Lo más novedoso es lo del el agua en vino, eso es lo que más me gustó. Eh, pero no, la verdad que Ya somos dos. me parecieron, por ahí leyéndolo detenidamente, me puse a pensar un poco y relacioné un poco con la materia que tuvimos el año pasado, que me tocó que nos tocó el trabajo ese que teníamos que ver otra religión y analizarla. Y ahí me surgió como algo de ahí que me interesó mucho, porque podría, podría ser por ahí que lo que nos dice Juan en el capítulo 1 podría ser por ahí un poquito los primeros versos principalmente, eh, va en sentido de pregunta, ¿no? Podría ser un poquito la base de lo que nosotros por ahí creemos, porque desde mi punto de vista lo que dice Juan ahí, que como que nos explica que Jesús estuvo al principio de la creación, que siempre estuvo con Dios, ¿no es cierto? Y, y que bueno, después vino y se hizo carne, ¿no? Y volvió nuevamente a Dios. Y me quedé pensando y quería hacer esa pregunta, ¿no? De, de, de que si hoy nosotros, entre comillas, ¿no? Iríamos al cielo, ¿no? No veríamos a dos personas distintas desde mi perspectiva, ¿no es cierto? Jesús por un lado y Dios por otro lado, sino que veríamos a una sola, a un solo Dios, a una sola sustancia, por así decirlo, y no a dos personajes distintos. No sé si me explico, eh, porque si no entraríamos a esa cuestión de que no seríamos eh, una iglesia que cree en un Dios, sino tendríamos como dos dioses, ¿no? Dejaríamos de ser, ahí se me fue la palabra ahora, cuando es una religión que cree Monoteísta. monoteísta, exactamente monoteísta, pasaríamos a tener como dos dioses. Y lo que por ahí, mm, viéndolo y analizándolo más profundamente, cuando lo leí, me llevó a pensar que por ahí esos primeros versos de Juan por ahí nos explican un poco lo que realmente nosotros creemos, en el sentido de que Jesús era parte de Dios, vino como a la tierra y volvió a ser parte de Dios. No sé si a mí me llevó ese pensamiento o por ahí estoy equivocado. Ok, amigo mío, eso nos referimos a... sí, no lo voy a explicar ahora, pero tuvo mucho que ver esta teología juanina para poder recuperar el sentido de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Y entonces, la divinidad de Jesús nos plantea diversos conflictos, diríamos, ¿no? Uno de ellos, que es el que Mario está diciendo, el decir entonces no tenemos un Dios, tenemos dos dioses.
Y por lo tanto, tener dos dioses nos convierte en politeístas. Y entonces adoramos a Dios. Ahora, cuando nosotros incluso como iglesia, no estoy recordando si aquí en Argentina sucedió, pero en México sucedió. No fue sino hasta el concilio de 1994, 95, si no mal recuerdo, la iglesia en México, ¿verdad? Eh, declarábamos, o parte de nuestro credo era, que Jesús no fue engendrado, sino creado. Entonces, dijimos que Jesús, al ser creado, nos ponía en un problema porque entonces no podemos adorar a un Dios creado, ¿verdad? Y por lo tanto Jesús no era Dios, porque era como un ser creado. Eh, no fue sino hasta el concilio noventa y tantos que la iglesia entendió que Jesús no es creado, sino engendrado. Y por lo tanto, tiene la misma, eh, eh, es coigual, consubstancial y coeterno como el Padre. En naturaleza, ambos comparten la misma sustancia, la misma eternidad, solo en la relación funcional, diríamos, ¿no? El Hijo está subordinado al Padre. Hay una subordinación. Entonces, la adoración a Dios Padre, puede dar la misma adoración a Dios Hijo, ¿verdad? Y ahora creemos que Jesús es Dios. Esto coloca en el principio a Jesús revistiendo lo de la coeternidad. Si está con el Padre creando al mundo, Jesús no pudo estar dentro de la lista de cosas creadas, ¿no? O sea, Jesús no fue creado como el sol, como la luna, etcétera, etcétera, sino que él estaba en la misma sustancia con el Padre en la eternidad creando todo. Por eso encontramos que Juan 1:1 nos habla de la palabra, ¿verdad? Y la palabra tiene una connotación teológica porque este, fue la palabra creadora que nos habla el libro de Génesis en el capítulo 1, el primer relato de la creación, donde se nos dice, y dijo Dios, es decir, la palabra creadora, la palabra dinámica, ¿no? Que en este caso es el Hijo. Por medio del Hijo, el Padre está creando todo cuanto existe, ¿verdad? Ahora, un dato interesante es, ustedes encontraron en algunas traducciones que no se dice el verbo, ¿no? Sino se dice la palabra. ¿Por qué en algunas traducciones dice la versión, creo que está mejor expresado Juan 1:4, dice Richard? Sí, sí, seguramente que sí, que es lo que es la vida y la luz, ¿no? Porque Juan maneja mucho esto de la vida y la luz. No los voy a enredar mucho, pero ah, estas ideas de la luz y de las tinieblas es muy propia de los qumranitas o de los esenios, como se les llamó, ¿verdad? Bueno, pero no los voy a meter en ese problema. Lo que yo les decía es que este, eh, cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera traducen la Biblia, que es la que tenemos hoy, Reina Valera 60, se enfrentan a este artículo femenino, ¿verdad? Y entonces hay una alusión femenina al hijo. La palabra, la es un artículo que va a denotar un aspecto femenino, ¿verdad? Entonces, en el tiempo en que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en la traducción, pues no hay esta apertura, diríamos, ¿no? Hacia los aspectos femeninos, como durante muchos siglos, ¿no es cierto? Ya sabemos todo lo que tiene que ver con el tema de la mujer. Entonces no podían poner la palabra en la traducción. Y entonces lo masculinizan.
Y la forma de masculinizarlo es sacarle el artículo la y poner el artículo el, pero no combinaba el palabra, ¿verdad? No había una correspondencia ni gramatical ni sintáctica. Entonces ellos traducen por verbo, ¿verdad? Que es otra de las traducciones u otra de las acepciones de lo que podemos traducir como dice en el griego logos, el logos. Pero el logos tiene más una expresión de palabra que de verbo. Entonces, ¿por qué hoy leemos en el principio era el verbo? Por la traducción que hace Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, para no darle una femineidad al, al, a, a la idea de Jesús y lo traducen masculinizándolo y le ponen el verbo, ¿no? Bueno, digo esto ampliando un poco la observación que hizo Mario al respecto. Eh, y ahora voy a buscar qué dice 1.4 que nos dijo Richard, que la NTV lo traduce mejor. Por eso les decía que es importante que lean otras traducciones, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más, hermanos, de los que están aquí en clase presencial, quiere compartir qué encontró de novedoso en los capítulos que leyó? Bueno, si me dan espacio. Sí, por Eh, favor. Realmente me pareció, así como ayer anoche no me puse a leer, ¿no? Y bueno, me tomé el tiempo de leerlo con calma, de leerlo despacio, ¿no? Y la verdad que me encantó hacer esa lectura, me gustó mucho porque trae como una profundidad muy, muy linda, y se encuentran como pequeñas palabras, pequeños textos que la verdad te dejan reflexionando un montón, te hacen como eh, por ahí tener ganas de seguir profundizando a ver qué significaría esto, qué podría estar queriéndome decir esto en la actualidad de esta frase, esta palabra, ¿no? Y bueno, lo que me pareció interesante, que creo que lo había leído, pero realmente no recordaba, fue por ahí el versículo, los versículos que están en San Juan 2:19 al 22, que dice: Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: En 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Nada, por ahí me hizo pensar en cuando esto que decíamos, ¿no? Que a la luz de la resurrección recién comienza a tener todo sentido las palabras y los hechos de Jesús. Me hizo pensar en eso y no recordaba por ahí esto tal cual. Tenía como una idea de que había leído, pero me hizo como tanto sentido esto, no sé, fue muy fuerte para mí. Y, y bueno, leí dos capítulos y eso, bueno, sería lo que pude leer ayer, digamos. Sí, sí, muy bien, muchas gracias, Brenda querida. Fíjense qué interesante digamos, descubrimiento, ¿verdad? Que hace Brenda. Leerlo como está escrito ya nos da la clave de que este texto se escribe mucho tiempo después de que los eventos se suscitan, mucho tiempo después. Dice que cuando dijo esta frase que tiene un significado porque es la purificación del templo, ya vamos a mirar un poquitito esto, ¿no es cierto? Eh, el autor de este libro dice, cuando él resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho esto y creyeron la escritura. Es un evento que se está interpretando ya después de mucho tiempo y nos coloca entonces a pensar que el Evangelio de Juan se va a escribir ya mucho tiempo después de que se suscita y hemos dicho que este Evangelio
se escribe alrededor del año 95, entre el 95 y 100. Estamos a 7 décadas de los hechos, ¿no? De distancia. Y en la clase de ahora vamos a entender un poquitito qué fue lo que llevó a decir esto que leemos en el Evangelio de Juan, qué es lo que lo llevó a decir lo que dice. Así que interesante la observación, mi querida, y la conclusión que sacaste es acertada, ¿verdad? Es acertada. Bueno, ¿alguien más? Permiso. Sí. Yo leí, sí, no, o sea, es la palabra, es maravillosa, eh, muy lindo es Juan, es muy profundo. Eh, Solamente me llama la atención como, ahora no pude encontrar el verso, dice que Jesús estaba bautizando más gente que Juan. Y el mismo Juan, ahí cerquita nomás, dice que, bueno, que Jesús no bautizaba, sino que bautizaban sus seguidores. Me llama mucho la atención que se diga eso, pero creo que eran los fariseos que decían eso. Sí, usted sabe que fue uno de los textos que más me intrigaron hace muchos años, porque si nosotros leemos el texto que aparece en el capítulo 22, 3:22, ¿verdad? Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. A mí me intrigó mucho este versículo durante muchos años, ¿no es cierto? Y yo decía, bueno, Jesús bautizó, qué interesante, qué lindo habría sido, ¿no? Que te haya bautizado Jesús. A veces uno dice, che, ¿quién te bautizó? Ah, un pastor que ni quería que me bautizara, pero bueno, me tocó. He escuchado eso y lo han dicho por mí, por eso. Y, pero hay otros que dicen, che, ¿quién te bautizó? Oh, tal pastor, wow, ¿no? Qué lindo que te bautizó tal pastor. Bueno, entonces, cuando nosotros nos quedamos con esto, la conclusión es que efectivamente Jesús bautizaba junto con sus discípulos, ¿verdad? Porque el versículo 23 dice, Juan bautizaba también en Edom. Ese también, ¿verdad? Esa palabra conectiva también viene a reforzar la idea del versículo anterior, este, y demás. Pero, analizando el contexto, ¿verdad? Hay una aclaración muy interesante. Una aclaración que me parece que el autor, cuando empieza a escribir esto, se da cuenta que ha metido la pata, ¿verdad? Que como que no ha sido muy específico en eso. Como ya no podía borrar el tema, ya no lo puede borrar, porque cuando se escribía en aquel tiempo no es de que, ay, me equivoqué, bueno, listo, traigan otra hoja y empiezo de nuevo. Ya les he explicado que costaba mucho, era muy caro, era muy difícil empezar a leer. Y entonces, el mismo autor hace la aclaración en el capítulo 4, versículo 2, dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces hay una aclaración por parte del autor mismo y dice, bueno, voy a poner esto aquí como para que después quien lo lea pues se dé cuenta que yo no fui lo suficientemente claro. Entonces, ¿qué es la conclusión exegética a la que llegamos? Que efectivamente Jesús no bautizó, él no bautizó a nadie, él no bautizó a nadie. Al único que bautizó fueron sus discípulos. Pero, interesante la alusión que hace de comparar a Juan el Bautista con él. O sea, comparar la acción del Bautista, de Juan el Bautista bautizando, con Jesús también bautizando. Aunque después ya nos dijo que no, que Jesús no bautizaba literalmente, sino quienes sumergían a la gente eran los discípulos. Este, hace la clara alusión de que el bautismo de Jesús va a ser un bautismo fundamental, un bautismo, ¿no es cierto? Que ya los evangelistas nos van a hablar de
eh, que Juan dice, y vendrá uno que bautizará con un bautismo mejor que el mío, y los bautizará en el fuego del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, esta alusión del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, es lo que Juan va a recuperar como una función del Parácletos, ¿verdad? Del Parácletos. Y yo creo que esto es la intención con la que se está diciendo esta, esta situación del bautismo de Jesús. ¿Ok? Gracias, Esme. Esme nos lo refiere en el capítulo 1, versículo 33, cuando se habla del bautismo, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, le digo que ya no veo, pero dice, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, el Espíritu, y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, la función, el papel del Parácletos, que va a estar presente en todo el Evangelio, es fundamental. Por eso es que este aparente error del autor es con la intención de decir que Juan bautizaba en agua, pero Jesús está bautizando en el Espíritu Santo. Interesante observación, Esther. Muchas gracias. Pero creo que ustedes pasaron por alto una de las claves hermenéuticas para entender el Evangelio de Juan. Y no se preocupen, es normal. O sea, si uno no tiene un conocimiento de esta literatura, pues no lo ubicaría. Pero uno de los textos uno de los textos claves para entender la teología juanina está en el capítulo 2, versículo 11. Si alguien quiere leerlo en Reina Valera y si alguien tiene otra traducción, les pediría que me ayuden a leer. Esta es la clave, para entender Juan. Esta es la clave. ¿Alguien quiere leerlo en Reina Valera? Si alguien tiene Reina Valera. Y si no, Sí, lo tengo. por favor. Sí, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Muchas gracias. Bueno, eso así nos lo plantea Reina Valera, ¿verdad? ¿Y alguien tiene otra versión, otra traducción que quiera compartir? Sí, NTV Bueno, 2:11 dice, y esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. bien, gracias. ¿Alguien tiene otra traducción, otra versión? ¿No? Bueno, Yo tengo otra, pero dice exactamente lo mismo que la de Brent. ok. ¿Pero qué traducción es, amigo? Reina Valera revisada, me imagino. Contemporánea. Sí, sí. La mía, la mía me dice, los primeros versos dice la palabra, ponerle no dice verbo. Pero en Ok. este verso exacto dice lo mismo. Bien, ¿por qué, díganme ustedes, queridos alumnos, por qué este texto que les estoy citando creen que es la clave para entender el Evangelio de Juan? ¿Por qué creen? ¿Qué se imaginan? Si no entendemos este versículo, hermanos, no vamos a entender el Evangelio de Juan. No lo vamos a entender. Pero yo quiero que ustedes piensen un poquitito. A mí por ahí me hace ruido la frase, ¿no? Y manifestó su gloria, ¿no? Como que ¿Mm? es lo que me hace más ruido, ¿no? Del versículo en sí. Ok, ok. Pero ¿por qué? ¿Por qué te hace ruido? ¿Qué pensás cuando dice esa frase?
O a cualquiera de ustedes la pregunta, porque está ahí, está implícita en el texto, ¿verdad? Em, pues yo veo ahí, tomando el contexto de todo lo que son las bodas, y viendo que, digamos que María, como que ella ya sabía a qué venía o qué iba a hacer Jesús. Y ahí fue como la primera parte donde hizo, digamos, como su primer milagro, como que se dio a conocer ahí en esas bodas. Entonces, em, como se dio a conocer de una manera, digamos, pues milagrosa, prodigiosa, porque él ahí mismo dice antecitos que eh, decían que el vino, el mejor vino lo dejaron para la parte final, para lo último. Mm, y ahí veo que él como manifestó su gloria, ¿no? Lo que él venía a hacer con, con, con pues lo que el Padre Celestial le había mandado a hacer, y ahí empezó como la parte de los milagros. No sé, yo lo veo como de esa manera, tomando el contexto de toda esa parte de la lectura, no solo el pedacito, porque si vemos, o sea, María ya sabía a qué venía y ella fue la que, en otras palabras, como decimos aquí en Colombia, lo echó al agua, ¿sí? Hágale, que usted puede, ¿sí? Entonces fue ahí cuando hizo el primer milagro y ahí está la gloria de él Ok, comenzando. Lo veo así. gracias, Amanda. Sí, sí, este es un texto que está enmarcado en este relato que es reconocido, ¿verdad? Muy conocido, que cuando Jesús convierte el agua en vino, ¿verdad? Que es un relato que no vamos a explicarlo hoy, pero en algún momento sí se los quiero explicar. Quiero explicarles qué es este relato, ¿verdad? Y no solo es no es un relato romántico de la boda de mi mejor amigo, ¿no? Sino tiene algo más. Pero al margen de esto, que bien nos ha hecho notar Amanda, hay que buscar siempre el contexto, pero al margen de esto, ¿verdad? Que, ¿por qué este texto, ¿verdad? Nos va a plantear la clara intención de saber por qué Juan escribió este evangelio. Bueno, ¿alguien más? Me parece que como que se lo percibía, ¿no? A Jesús todavía, de cierta forma, antes de todas las señales que comenzó a hacer como humano, y ahí en esta parte es cuando se comienza a ver más allá de eso terrenal, de eso humano, y se comprende que realmente tiene el poder de que es Dios, que es, entonces por eso de ahí viene el creer en Él y todo ese tema. Se me hace que eso puede ser un poco, no sé. Bueno, puede andar, sí, 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 es un poco cómo Jesús empieza a manifestarse públicamente, ¿verdad? Su poder y demás. Bueno, hay dos palabras que son la clave para entender el Evangelio de Juan y que ya lo repetí muchísimas veces, ¿no es cierto? Este, Ay, perdón, Esme había escrito acá y no me di cuenta en el chat. Está bien, Esme, tranquila, no te preocupes, no hay necesidad de prender la cámara. Y Richard dice, acá podemos ver que el misterio de Jesús comenzó antes de de la muerte de Juan. Sí, que fue un poco lo que charlamos el día de ayer, ¿verdad? Que hay Juan, el Evangelio de Juan va a plantear el ministerio de Jesús y el de Juan el Bautista a la par, ¿verdad? A la par. Bueno, hay dos palabras que ustedes tienen que entender o resaltar en esto. Dice el versículo, este, este principio de señales hizo Jesús. Señales, signos, ¿verdad? Signos.
¿Por qué se le conoce al Evangelio de Juan como el Evangelio de los signos? Precisamente, hermanos, porque vamos a encontrar que el Evangelio de Juan ha sido estructurado en la narrativa de 7 milagros, o de 7 signos, o de 7 señales. Por eso se le llama el Evangelio de los signos. El Evangelio de Juan va a ser desarrollado en una estructura totalmente diferente a como desarrolló Marcos, Lucas, Mateo, sino que va a ser desarrollado a través de 7 señales. Es decir, Juan, en el año 95 aproximadamente, en una reinterpretación de todo lo que ha sucedido con Jesús y todo lo que está pasando. Imagínense, ya pasaron 70 años de que Jesús murió. 70 años de que Jesús dijo lo que dijo, hizo lo que hizo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahora vamos a entender por qué Juan no utiliza parábolas, no utiliza milagros de exorcismos. Juan, cuando va a escribir su evangelio, va a elegir 7 milagros de Jesús, 7 narraciones de Jesús, 7 eventos de Jesús, ¿verdad? Que uno podría decir, bueno, ¿será que Jesús no hizo muchas cosas más? Sí, incluso el mismo Juan dice, y Jesús hizo muchas más señales que si nosotros quisiéramos escribirlas en un solo tomo, pues no alcanzarían los libros para escribirlo, ¿no? Eso lo encontramos al final del Evangelio. Pero, Juan va a estructurar su mensaje, va a estructurar su teología a partir de 7 milagros. Ya los vamos a descubrir en todo el Evangelio. ¿Cuáles son estos 7 milagros? O 7 signos, o 7 señales. Si ustedes leen el capítulo 20 de Juan, vuelve a aparecer esta misma palabrita, Juan 20:30, el Evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 30. Va a aparecer esta misma palabrita que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Hubo otros signos, otras señales, pero para Juan le va a bastar solo 7 signos, 7 señales, ¿verdad? Para manifestar quién es Jesús. Entonces, la primera palabra es señales, signos. Y la segunda palabra, ¿verdad? Tiene que ver con lo que había dicho Brenda y yo le preguntaba y decía, y manifestó su gloria. Recuerden ustedes, queridos alumnos, que para entender el Nuevo Testamento hay que entender y que recordar y que relacionarlo con el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Qué era la gloria de Yahvé en el Antiguo Testamento? ¿Qué significaba la gloria de Yahvé? Porque dice, y manifestó su gloria. Para entender esa expresión tendríamos que remitirnos entonces al Antiguo Testamento para poder comprender qué era la gloria de Dios, ¿verdad? Lo que se conoce y ustedes vieron en muchas de sus clases, incluso en la clase de liturgia, ustedes escucharon esa expresión que era la Shenikah, ¿verdad? La Shenikah. No sé si ustedes ya lo relacionaron. La Shenikah no era otra cosa más que la gloria de Dios, una gloria que inundaba en la experiencia de Moisés en el libro de los Números, cuando la presencia de Jehová descendía de los cielos, su gloria llenaba y era como una nube espesa que dice el texto que ni siquiera los sacerdotes del lugar podrían entrar a ministrar porque era tan poderosa la gloria que era el momento exacto en el cual el pueblo, cuando veía esa nube que se posaba en la tienda del tabernáculo y había un fenómeno natural sorprendente, entonces entendían que Jehová o Yahvé o Dios o el Dios de Abraham, de Isaac, la divinidad había bajado para estar con su pueblo. Eso es lo que Juan está diciendo. Jesús es la gloria de Yahvé, ¿verdad? Que va a venir a inundar con su luz la oscuridad del mundo. ¿Cómo lo va a hacer? A través de 7 señales, a través de 7 signos, para Juan, evidentemente, ¿verdad? Para Juan lo va a manifestar a través de 7 signos. Entonces vamos a ver
que cuando veamos este tipo de palabras, nos daremos cuenta que tienen que ver con las señales y los signos de la gloria de Dios que desciende. Ujú. Ya después les voy a explicar cuáles son, los vamos a ir descubriendo, los vamos a ir identificando. Pero de entrada, necesitamos saber que entonces, dos cosas. El libro de Juan es un libro de señales, ¿verdad? Un evangelio de signos. ¿Cuántos va a necesitar Juan para describir a Jesús? 7. 7. ¿Y para qué servirán estos signos? Para explicar al mundo que Él es la gloria de Yahvé, la gloria de Dios. Por eso se dice que Juan es el águila. ¿Se acuerdan la clase de ayer? Puede ver directamente la gloria, ese fenómeno sobrenatural y sorprendente y penetrar en el misterio de Jesús. Ujú. Bueno. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su aportación a este tiempo de la clase. Y bueno, ahora vamos a continuar con la clase. ¿Ok? De a poquito lo vamos a comer. Es fascinante, Juan. Por eso le decía, a Juan hay que saber leerlo, ¿verdad? Hay que saber leer y leerlo despacito. Yo siempre les he dicho, no lean la Biblia como si fueran recetas de cocina. Ujú. Deténganse, dialoguen con el texto, platiquen con el texto. ¿Por qué dijo su gloria? ¿Qué significan las señales? ¿Por qué dijo este es el principio? Ah, entonces las bodas de Caná es un signo. ¿Por qué es un signo una boda? ¿Verdad? ¿Por qué es un signo? ¿Por qué es una señal? ¿Y por qué convertir el agua en vino se traduce en una manifestación de gloria? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no convirtió en leche, por ejemplo, no? ¿O por qué no convirtió agua en miel? Dialoguen con el texto, pregúntenle al texto, charlen con el texto, ¿verdad? Porque de esa manera es la forma en que ustedes van a poder empezar a entender por qué se escribe lo que se escribió. Muy bien, voy a compartir la pantalla para guiarnos en la presentación de la clase de este día. Muy bien, entonces, ahí estamos viendo la presentación. Bueno, hemos entonces hecho un recorrido en la clase anterior acerca de por qué nosotros no abordamos el Evangelio de Juan en la misma materia que los evangelios sinópticos. Acabo de dar hoy otra razón de peso fundamental para entender entonces que la teología juanina debe de cocinarse aparte o tiene que verse de manera diferente. Bueno, la clase de hoy vamos a ver un poquitito cuál es el contexto y las circunstancias por las cuales se escribe este evangelio, ¿no? ¿Por qué se escribe? Fíjense, si nosotros pensamos que Marcos se escribe en el 60, 55, 60, vamos a cerrarla así, vamos a ser como que muy generoso en esto, y supongamos que Marcos se escribe en el 60. Mateo se escribe en el 70, ¿no? 65, 70. Mateo y Lucas se escribe ya antes del 80. Póngale en el 80. Bueno, para estas alturas, ¿no? Estamos hablando de los años 80, pues ya circulaban estos tres evangelios. Eran vastos, bueno, sí, Lucas es un evangelio muy largo, así que dice cosas muy interesantes de Jesús. Bueno, tuvieron que pasar 15, tal vez 20 años para que alguien, ¿verdad? Alguien dijera, no, tenemos que escribir. No sé si otro evangelio podríamos llamarle, o tal vez otra perspectiva de Jesús que nos permita responder a las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Entonces vamos a ver cuáles fueron las circunstancias que motivaron que se escribiera este cuarto evangelio.
¿Para qué se escribe un cuarto evangelio? ¿Ya había 3? No, había una circunstancia que es la que vamos a descubrir. Entonces la pregunta la planteamos formalmente. ¿Qué propósito tenía Juan al escribir su evangelio? ¿Para qué? ¿Qué quería él responder? Si podemos descubrir o responder a esta pregunta, también descubriremos por qué seleccionó los hechos que seleccionó, las narraciones que seleccionó, por qué elaboró los hechos de una manera tan diferente a la que plantearon los sinópticos. Tal vez el autor tenía la posibilidad de apegarse a lo que habían dicho los sinópticos, cambiarle algunas cosas, qué sé yo. Sin embargo, Juan va a plantear su idea de Jesús desde una óptica diferente, ¿verdad? Entonces, si logramos contestar esta pregunta, sabremos por qué Juan eligió lo que eligió. Bien, lo primero que tenemos que saber, como dije, el cuarto evangelio, se dice, ¿verdad?, entre los eruditos, que se escribe en el Asia Central, en lo que es Éfeso, ¿verdad? En lo que es Éfeso, y se ha ubicado el cuarto evangelio alrededor del año 100, es decir, antes del fin del primer siglo, el cuarto evangelio ya se habría escrito, ¿verdad? Entonces, imagínense, por favor, echen a andar su imaginación. Para esas fechas ya la iglesia está reconsolidada, está sumamente organizada. Para esas fechas ya la iglesia se está expandiendo en grandes centros urbanos, principalmente Jerusalén. Jerusalén sigue siendo como eh, bueno, ya Jerusalén para estas fechas ya no, perdónenme, porque Jerusalén ya fue destruida, se destruyó en el año 70. Entonces, ahora tienen mayor presencia y mayor preponderancia las iglesias gentiles, ¿no? En este caso Antioquía. Y y Antioquía se levanta como un centro interesante. Siria también se levanta como un centro importante del cristianismo. Entonces, para estas fechas, ¿verdad? Habían surgido dos características especiales respecto de la iglesia cristiana que estaba en ese momento. Surgieron dos características que hicieron que el autor de Juan se animara o fuera guiado, más bien fuera guiado por el Espíritu Santo para escribir el cuarto evangelio. Vamos a ver cuáles son estas dos características que predominaban en la última década del primer siglo, ¿verdad? La década del 90. ¿Qué estaba pasando en la iglesia en ese momento? Recuerden, es una iglesia dispersa, es una iglesia en movimiento, una iglesia en donde empieza a tener sus propios desafíos de unidad, de organización, de colocar su lugar en la historia, en la sociedad, etcétera. Y entonces, lo que nosotros vamos a mirar son estas dos características. La primera característica. Debemos saber, hermanos, que el cristianismo se había desplazado al mundo gentil. Todo comenzó en Jerusalén, todo comenzó con un sabor judío, jerosolimitano, decimos, ¿no? Allí es donde se ubica el momento más importante del Evangelio, que es la muerte y la resurrección del Señor. Es allí donde se plantan los apóstoles de Jesús, ¿verdad? En Jerusalén. Pero, siguiendo la labor de Pablo, pues va caminando o va abriéndose camino en el mundo gentil. Y esto evidentemente provocó, ¿verdad? Provocó que
este evangelio pudiera ser escrito. Entonces, la primera característica que vamos a analizar es el desplazamiento que tiene el cristianismo hacia un mundo helenizado, un mundo profundamente griego, que en ese momento permeaba las ideas griegas. eh, los grandes filósofos como Platón, Sócrates, Aristóteles, los presocráticos, inundaban la palestra, ¿no? Guiaban el pensamiento, determinaban las formas. Bueno, lo vamos a ver de la siguiente manera. Casi todos los miembros de la iglesia, ¿verdad? Ya para estas fechas, porque ya hablamos de una segunda generación de cristianos, o incluso hasta una tercera generación de cristianos, ya no tenían tanto un trasfondo judío, ¿verdad? Sino que el hecho de que el evangelio se haya desplazado hacia el mundo griego o greco-romano, permitía entonces que la mayoría de ellos, de los que se convertían a Cristo, no hubiesen sido formados en las sinagogas judías, sino se hubiesen formado en las escuelas griegas. Entonces, la mayoría de los hermanos cristianos que existían en ese momento conocían perfectamente todas las ideas platónicas, socráticas, aristotélicas principalmente, ¿verdad? Así que en esas circunstancias, con ese trasfondo, con esa ideología, habría que plantear un cristianismo diferente y habría que el cristianismo luchar para que no se confundiera eh, con las ideas greco-romanas. Cosa que no era nada fácil, ¿eh? Cosa que no era nada sencillo. Es decir, no es que hubiera cambiado, se tendría que cambiar la verdad del evangelio, pero habría que expresar el evangelio en otras categorías, con otras denominaciones, podríamos decir. Entonces, fíjense el desafío que existía en la comunidad juanina, ¿no? La comunidad a la que este autor va a sentirse impulsado a escribir su evangelio. Si un griego, si un hermano, hermana, que se crió, insisto, en las grandes escuelas filosóficas, hubiese tenido en su mano el Evangelio según San Mateo, ¿verdad? Que como vimos en la clase de sinópticos, Mateo escribe para una comunidad profundamente judía, que conoce todo lo que es la ley, la Torá, ¿no? La ley o Torá, que es lo mismo, que conoce todo lo que es el cuerpo profético, que conoce la tercera sección, que son los escritos. Pero uno que creció escuchando a Sócrates y a Platón, pues nunca habían escuchado mucho de Moisés. Entonces, cuando comenzara a leer el Evangelio de Mateo, se encontraría con una larga genealogía. Empezaría hablando de un hombre llamado Abraham, anda a saber quién fue Abraham, de otro hombre llamado David, anda a saber quién fue David, y de Judá, y de Tamar, y de Rahab, etc. Entonces, frunciría el ceño, ¿viste? Así como siendo, ¿y esto qué? ¿Verdad? Era algo desconocido. Los judíos estaban profundamente familiarizados con el tema de las genealogías, pero a los griegos sin duda les parecería un elemento altamente extraño, para decir lo menos, ¿verdad? Entonces, un judío, un griego, iba a hablar de que Jesús era descendiente de un rey que vivió hace un montón de tiempo atrás, que se llamó David. Un rey del cual ni siquiera los judíos, ¿verdad? Habrían oído de él, un rey del cual los griegos, perdón, no sabrían ni de quién se trataba, ¿verdad? Y por lo tanto, no conocían que el reino de David es un símbolo de un sentimiento nacionalista que tenían los judíos, ¿no? Eso no estaba
dentro de su rango de percepción de los griegos. No estaba dentro de su... Esa materia no la llevaron en las escuelas filosóficas. No llevaron Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿verdad? Luego entonces se encontrarían con la descripción de Jesús como el Mesías, un término que incluso ellos nunca habrían escuchado. Un filósofo, un hombre formado en la cultura grecorromana, no entendía un Mesías, porque ellos no esperaban a un Mesías. Entonces, les iba a soñar totalmente extraño. Así que la pregunta que tendríamos o se tendría que hacer o se hizo en su momento ¿es que un griego que quisiera hacerse cristiano estaba obligado a reorganizar todas las categorías de su pensamiento para que se ajustaran a la de los judíos? Esta era una pregunta muy interesante. Entendemos que la fe de Jesús era una fe griega, pero para estos momentos ya el templo no existe más, se han acabado la gran mayoría de las organizaciones religiosas con las que convivió Jesús. Entonces había un desafío de decir, a ver, una persona que fue educada, que ahora ya aceptó a Cristo, ¿verdad? Pero que toda su vida fue educada bajo estas premisas grecorromanas, tiene que convertirse al judaísmo, tiene que cambiar toda su idea, su estructura mental, sus pensamientos hacia cómo deberían de pensar los judíos. La siguiente pregunta es, ¿tendría que aprender un montón de la historia de los judíos y de su literatura apocalíptica que hablaba sobre la venida del Mesías? Que esta literatura se dio en el siglo segundo, primero, bueno, siglo tercero, segundo, primero de antes de Cristo, donde eh, fluye a borbotones la literatura apocalíptica, y esa literatura apocalíptica aviva la idea o el mensaje de la llegada de un Mesías este, conquistador. ¿Tendrían entonces que los hermanos griegos, cuando se incorporaran a la iglesia, decir, bueno, ahora van a tener clase de Pentateuco, ahora van a tener que aprenderse la Torá, ahora van a tener que aprenderse las leyes, ahora van a tener que saber las 613 leyes que los judíos observaban, ahora van a tener que leerse todo el profeta Isaías, etcétera, ¿no? Tendrían que asumir ese sentimiento nacionalista de esperar al Mesías como un hombre conquistador para poder ser cristiano. Esas eran las preguntas que rondaban, ¿no es cierto?, a finales del siglo I, en un mundo, insisto, greco-romano, un mundo gentil. Así que hay una, este, razón por el cual Juan va a enfrentarse a esta realidad y por eso él va a asumir palabras, ¿verdad?, que los otros evangelistas no plantean. Para Mateo, Jesús es el hijo de David. Para Juan será el Logos. Una palabra que sí conocían los cristianos que habían sido educados en las escuelas filosóficas. Sí conocían. Así que Juan enfrenta ese problema de una manera honrada, de una manera directa, y encuentra una de las mayores soluciones que se ha enfrentado el ser humano, ¿verdad? Pero esta tarea titánica que tiene el autor de Juan va a enfrentarse al pensamiento griego. ¿Cómo pensaban los grecorromanos? Los griegos, queridos alumnos, que bueno, en ese momento ya no existían como imperio, ¿verdad? Porque habían sido vencidos por los romanos, pero su cultura permanecía, incluso permanece hasta hoy.
en las escuelas se sigue enseñando las ideas, por ejemplo, el mundo de las ideas de Platón, ¿verdad? El método presocrático, o socrático más bien, la mayéutica. Hasta hoy yo aprendí eso, ¿no? Todos aprendimos las grandes filosofías griegas. Fíjense, hoy estamos siglo XXI. Imagínense cómo estaba en el siglo I el tema de la cultura griega. Así que para eso, hermanos, entonces tenemos que entender cuál era la idea que tenían los griegos sobre la divinidad. Y entonces entramos en detalle a esta palabra que se conoce como logos, ¿no? ¿Qué idea tenían los griegos sobre logos? Que hizo que Juan iniciara su evangelio reflejando a Jesús con esta palabra, el logos. En griego, logos quiere decir dos cosas. Se puede traducir o se puede entender con dos acepciones, o palabra o razón, o razón. Es por eso que en algunas traducciones ustedes van a encontrar en el principio era la palabra. Los judíos estaban familiarizados con la idea de que la palabra todopoderosa de Dios existía de una manera importante. ¿Con qué inicia el relato del Génesis? Con la palabra. Es decir, para la concepción judía, ¿con qué inicia todo el tema de la historia del mundo conocido? Con la palabra. Dijo Dios, o Dios dijo, Dios habló, Dios pronuncia palabra. Que haya luz. ¿Y qué sucedió? Y hubo luz, ¿no? Entonces, esta concepción de la palabra creadora, para la concepción judía estaba relacionada con el Mesías. Y por eso esperaban su llegada. Pero para los griegos no les era desconocida esta palabra. También estaban familiarizados con la palabra logos, aun cuando para ellos la acepción más importante era la idea de la razón, el pensamiento, ¿verdad? Cuando observaban el universo, los griegos, bueno, las grandes culturas antiguas, muchas de sus grandes verdades estaban basadas en las observaciones, porque no había instrumentos hoy tecnológicos como los que tenemos. Y entonces, cuando ellos observaban el universo, hacían este ejercicio de observación, veían un orden magnífico e infalible, es decir, que no contenía error, que era perfecto. Cuando veían la luna, las estrellas, cuando veían las constelaciones, ¿no es cierto? Donde ellos veían sus propias divinidades. Por eso es que hoy muchos aprendimos que la Osa Mayor, la Osa Menor, el centurión de Orión, el cinturón de Orión, etcétera, ¿verdad? El día y la noche, cuando ellos observaban este paso de este fenómeno astral, el día y la noche se sucedían con constante regularidad. Las estaciones del año seguían su turno indefectiblemente. Las estrellas y los planetas recorrían sus rutas invariables. La naturaleza tenía leyes inalterables. Entonces, cuando ellos veían toda esta perfección, ¿no es cierto? Cuando veían que todo como que marchaba a ritmo de reloj, la pregunta que ellos hacían, ¿qué producía este orden? ¿Qué sucedía para que este orden de cosas y de ideas se pudiera reproducir de una mejor manera? Esa era la pregunta. Recuerden que los filósofos griegos tenían la costumbre de preguntar y de reflexionar. En eso consistía, por ejemplo, el método socrático, ¿verdad?
la mayéutica que se le conoce, pregunta-respuesta. Porque hoy el día está soleado, porque el sol alumbra el día. ¿Y por qué alumbra el día? Porque es lo que lo diferencia de la noche. ¿Y qué es la noche? Y es la ausencia de la luz. ¿Y qué es la luz? Y entonces era un método filosófico, ¿no es cierto?, en donde iban profundizando en el conocimiento de las cosas y tratando de encontrar respuesta a todas las dudas que ellos tenían. Entonces, la pregunta que ellos siempre se hacían es, ¿qué producía todo este orden perfecto? La respuesta de los griegos que contestaban sin dudar que el logos, es decir, la mente de Dios, de la divinidad, el pensamiento de Dios, ¿verdad? Entonces, el pensamiento de Dios, la mente de Dios, la razón de Dios es lo que mantiene todo este universo en perfecta sintonía. Y entonces, la mente de Dios para los griegos, ¿vieron? Los judíos era la palabra, ¿no? Lo que uno puede pronunciar. Para los griegos era lo que uno puede pensar. Estaba en el pensamiento, estaba en el conocimiento de Dios. Y entonces el conocimiento de Dios era lo que producía el orden de todo esto. Ujú. Entonces, a la pregunta sobre qué es lo que le da al hombre la capacidad de pensar, ¿por qué el hombre piensa? ¿Por qué el hombre razona? ¿Por qué el hombre sabe lo que sabe? Que para los griegos esto era fundamental, ¿verdad? El conocimiento para ellos era el todo. Por eso ellos eran muy sabios, porque alimentaban toda, todo el conocimiento que producía este método, ¿no es cierto?, de ir profundizando en el saber de las cosas. Entonces, ¿cuál era la respuesta? ¿Por qué el hombre sabe lo que sabe, piensa como piensa y razona como razona? Ellos decían que sin la menor duda, es que el logos, es decir, la mente de Dios, está en el hombre interior. Por lo tanto, ese logos o esa mente de Dios, esa razón de Dios, ese pensamiento de Dios, está dentro del hombre, ¿no es cierto? Y lo hace un ser pensante racional. Un ser pensante racional. De ahí que los griegos cultivaban la filosofía. Y en una definición generalizada de lo que significa filosofía, es una palabra que se divide en dos, ¿verdad? Filos y sofía. Sofía. Filos y sofía. Filos significa amor, relación, encuentro, cercanía. Sofía significa sabiduría, ciencia, arte. Entonces, cuando ustedes dicen, esa es una idea filosófica, bueno, literalmente estaremos diciendo que filosofía es amor a la ciencia, amor al conocimiento, amor al arte. Porque entre más uno conoce, decían los griegos, entre más uno cultiva la mente, uno más llega a ser como Dios. ¿Cómo lograban los griegos pensar que podían ser como Dios? A través del pensamiento, de cultivar el conocimiento. Ahora, esto es muy importante. Y quiero preguntar si estoy siendo claro, si tienen alguna duda. ¿Por qué? Porque el hecho de considerar la filosofía griega, que para ese momento el cristianismo se estaba metiendo, diríamos, en la boca del león, ¿no? Estaba yendo directamente al corazón de las grandes ciudades donde la filosofía griega estaba allí a flor de piel.
Porque si no entendemos esta parte, queridos alumnos, no vamos a entender ni Juan ni la primera carta de Juan. Y probablemente la segunda carta de Juan tampoco. Porque este hecho, ¿no? Filosófico griego, esta situación que les digo de cómo ellos pensaban de Dios o de Logos, va a producir lo que posteriormente se le conocerá como el gnosticismo, que será una de las grandes peleas que se suscitarán en el siglo I, siglo II, siglo III, incluso hasta nuestros tiempos. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, háganmela saber. ¿Ok? Entonces, ahora la pregunta es, ya vimos qué es lo que pensaban los griegos sobre esta palabra, sobre logos, y cómo la relacionan con la mente de Dios y el ser humano. Bueno, ahora vayamos a Juan, entonces. Juan tuvo que saber todo esto. Entonces, Juan se aferra a esta idea. Juan dice, bueno, ok, perfecto. Les tomo la palabra, ¿no? Les tomo la palabra. Y vamos a jugar en su terreno y vamos a usar sus ideas. Entonces, ¿cómo lo presenta Juan en función de Jesús? Y entonces Juan dice, miren, esto es como pensaba, así era como pensaba en Jesús. ¿Cómo va a transmitir el mensaje de Jesús Juan en un mundo greco-romano donde logos tiene una concepción, una connotación del pensamiento? Entonces Juan le dice a través de su evangelio, de lo que nosotros leemos, le dice a estos griegos lo siguiente: toda la vida habéis estado fascinados por esa gran directriz y controladora mente de Dios, porque los griegos estaban fascinados. Por eso, espero no saturarlos con mucha información, pero cuando leímos, no, todavía no llegamos a Hechos de los Apóstoles, perdón, pensé que ya habían cursado la materia de Hechos, pero seguramente ustedes han leído un sermón, no sé, en algún momento hay una narración cuando Pablo predica en Atenas, ¿no? En el Areópago ateniense. Y los griegos eran fascinados cuando alguien hablaba de un dios o de los dioses. Eran fanáticos de eso. Por eso cuando Pablo habla de un dios, ¿no? Les llama la atención y dice, a ver, bueno, venid, nos interesa saber de tu Dios, de qué Dios estás hablando. Entonces, para los griegos romanos, para los griegos, ¿verdad? Era una obsesión saber más de la mente de Dios, ¿verdad? Era una obsesión. Y entonces Juan le dijo, bueno, ustedes toda la vida han estado fascinados de penetrar en la mente de Dios. Pues bien, les tengo una buena noticia. La mente de Dios ha venido al mundo, se hizo presente, ¿no? Y lo hizo a través de un hombre llamado Jesús. Miradle y veréis cómo son la mente y el pensamiento de Dios. Por eso Juan inicia su evangelio diciendo, la mente de Dios, el logo de Dios, estaba con Dios y era Dios. Entonces Juan le está diciendo a sus lectores del primer siglo, a sus oyentes en determinado caso, que Jesús se convierte en la materialización de la mente de Dios y que conocer a Jesús va a ser fundamental para que conozcan la gloria de Dios. ¿Vieron? Entonces Juan va a presentar a Jesús como un ser realizador de signos, de señales, que va a reflejar la gloria de Dios, el pensamiento de Dios, la esencia de Dios, la realidad de Dios.
Por eso el Evangelio de Juan es muy profundo en su teología. Ujú. Y entonces, el Evangelio de Juan va a presentar a un Jesús en estas categorías, ¿verdad? No es que le cambie a Jesús nada, simplemente está adaptando al contexto que está viviendo Juan para decirle a los griegos, bueno, no se preocupen más, no se obsesionen más. Llegó quien refleja la gloria de Dios, ¿verdad? Juan entonces habría descubierto una nueva forma, una nueva categoría en la que los griegos podrían pensar en Jesús y le darían a Jesús la categoría y la idea de que es Dios, de que es Dios. Entonces, tomarían a Jesús en serio. Y no, Juan no va a presentar a Jesús como un Dios más, sino un Jesús en el cual Él es la luz del mundo, la luz. Porque acuérdense que las categorías de luz y tinieblas en la mentalidad greco-romana eran muy difundidas. Entonces Juan descubrió una nueva forma en la que los griegos podrían pensar en Jesús, una categoría en la que se presentaba a Jesús nada más y nada menos que Dios actuando en forma humana. Por eso el primer capítulo es fundamental, queridos alumnos, porque en el primer capítulo Juan nos va a decir que nosotros somos engendrados de Dios. ¿Pero a través de quién? ¿A través de qué? De creer en el Logos, ¿no? De creer en el Logos. Y entonces, ese Dios, ¿verdad? Que es el Logos, para nosotros es Jesús, es el Logos. Ese Dios nos hace sus hijos. Y entonces, ese Dios mora en nosotros. Pero, algo muy interesante. Ese Dios tiene forma humana. No está en el Olimpo, ¿verdad? No está en el lugar donde todos los dioses de la mitología griega se reúnen, no está en el lugar donde se sienta Zeus, donde está Afrodita, donde está Hera, donde está Hades, donde está Tritón. Ese Dios, que es la mente del Dios Todopoderoso, se ha hecho carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me parece que ahora ya vamos comprendiendo el primer capítulo, porque Juan inicia como inicia, ¿verdad? A Juan no le importa iniciar su evangelio con el nacimiento del niño Jesús, ni el jovencito que sube al templo y se pierde y charla con los, ¿no? No le interesa esa parte, no le interesa el bautismo, no le interesa el desierto de las tentaciones. A él le interesa decirle a sus oyentes que eso de cual ellos han pensado como obsesión de quién controla esto, ha llegado la respuesta en forma humana. Eso era algo para los griegos como para cualquier persona inaudible, inadmisible, porque los dioses de ellos no eran humanos. Los dioses de ellos no eran humanos. Los dioses de ellos ni siquiera se dignaban venir a la tierra. E incluso los dioses de ellos eran tan malos que a veces hasta los recastigaban. Y Juan les dice, bueno, les traigo una verdad. La verdad de Dios. De un Dios que se ha hecho carne, que es hombre, que se hizo hombre, carne y hueso, y estuvo entre nosotros, comió con nosotros, charlamos con él, dormía, y vimos su gloria. Vuelve a repetir la gloria, la Shenikah, ¿verdad? Que de eso va a tratar el Evangelio de Juan. Bueno, preguntas, hermanos. Vamos a dejar aquí la clase, vamos a pasar un tiempo de preguntas. No,
Recuerden que estamos viendo las dos concepciones que había en el mundo greco-romano, ¿verdad? Que había en el mundo greco-romano en función este, de cómo pensaban los griegos los aspectos de la divinidad. Entonces, lo primero que vimos fue el logos, ¿no? ¿Qué creían ellos del logos? ¿Qué pensaban el logos? Y cómo Juan lo traduce a un pensamiento cristiano. Vamos, déjenme plantearlo de esa manera, ¿no? La clase no, de mañana no. La siguiente semana vamos a ver cómo los griegos tenían la concepción de dos mundos. La famosa dicotomía griega, la famosa división griega. Bueno, pero eso lo vemos la clase pasada. Preguntas, hermanos. Díganme si se entendió, si no se entendió, si no, les paso la grabación y pueden ver otra vez la grabación. Buenísimo, se entendió y maravillosa la razón. Muy buena. Muy bien, Esther. Gracias, Estoy gracias. buscando en las Biblias de estudio a ver el destinatario de Juan y no dice. No, Pero sí se entendió. hay algunas Sí, Biblias que no, pero como ya lo vamos a mirar, el Evangelio de Juan, la primera carta y un poco la segunda carta de Juan, ellos están en contra de la idea gnóstica de que Jesús no fue hombre. Ese es el problema que existía. Y esa idea gnóstica se estaba infiltrando en las comunidades cristianas. Por eso vemos claramente que Juan va a defender y dijo, y vimos su gloria, fue un hombre, habitó entre nosotros. Y la primera carta de Juan, la primera, va a arrancar diciendo así, ¿verdad? La verdad que les decimos es la verdad lo tocante al verbo de vida, el cual nuestros ojos vieron y nuestras manos palparon. ujú. Ese es el tema principal. Por ello les decía, necesitamos conocer el pensamiento griego para saber por qué se escribe este evangelio y las dos primeras cartas. O sea que ellos, los griegos, creían que era un dios más de los que ellos tenían, un Era un, ser. era un dios más, pero el problema era cuando se hacía una mezcolanza, perdónenme la expresión, una mezcolanza de ideas, y entonces había grupos cristianos de la iglesia que decían, ok, Jesús es Dios, sí, es Dios, pero no fue hombre. Es más, se atrevían a predicar y a enseñar que Jesús, cuando caminaba, no aparecían sus huellas en el piso, o sea, como que flotaba, como que flotaba. Y todas esas ideas empezaron hay otras más que ya las vamos a ver más adelante, pero hay otras ideas más que ponían en riesgo la humanidad de Jesús, ¿verdad? La humanidad de Jesús. Entonces, por eso estos evangelios se escriben como en una respuesta a estas ideas gnósticas que tendían a rebajar, a quitar la humanidad de Jesús. Y uno de los pilares del cristianismo es que nosotros reconocemos tanto la divinidad de Jesús como su humanidad. Jesús en tanto Dios, Jesús en tanto hombre. Las dos naturalezas. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que en el examen no va a haber quien les ayude. Y es oral, además. Así que vamos a sacar todas las dudas ahora. Necesitamos un Juan que nos haga entender entonces. Eh, no, la verdad que si no, ahora que uno escucha esto, ¿no? Te pone a analizar que era un capo Juan en su momento. Por empezar, habrá sido un tipo que sabía eh, de todo un poco, ¿no? Porque debería conocer bien la cultura y la creencia y la filosofía griega, ¿no? Ujú. Y porque tenés que buscarle la vuelta, ¿no?
para insertarle de una manera para que los otros digan, ah, mira vos, este tipo acá me está hablando algo que yo ahora sí puedo entender lo que él me dice, Ujú. porque la idea de él fue esa, ¿no es cierto? De decirles, miren, ustedes creían en esto y esto es, incluso con el mismo, con el significado de la palabra logos, no quedaba mal con los judíos y no quedaba mal con los griegos, por un lado, ¿no? Sabiendo que la palabra era importante para los judíos y la razón era importante para los griegos, ¿no? Creo que vos lo planteaste bien en el sentido de, sí, bueno, fue el Espíritu Santo, que recuerden siempre, el texto sagrado se establece a través de la inspiración divina, pero recuerden que la inspiración toma en cuenta la personalidad del autor. Así que sí, concuerdo, fue un capo porque el poder de manera magistral eh, tomar las ideas y los conceptos de ellos y aplicarlos a una concepción cristiana, ¿no es cierto? Este, y que no le pudieran rebatir es maravilloso, ¿verdad? Por eso el Evangelio de Juan es el Evangelio de Juan. Por eso el Evangelio de Juan se sigue de diferente manera. Sería algo como que hoy por hoy nosotros agarremos y creemos una concepción donde le mostremos ponerle a los budistas que, que Jesús es el Hijo de Dios y quedaría que ellos lo puedan entender de una manera que ya ellos lo vienen percibiendo, ¿no es cierto? Era algo así en ese momento. Sí, vos sabés que esto que vos planteas es un ejercicio que hacen los misioneros, y no hablo de los que vivimos en misiones, sino más bien hablo de aquellos que van a culturas diferentes donde esas culturas antiguas, aborígenes, que nunca han escuchado hablar de Dios, que su idea de Dios es muy diferente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le haces entender a alguien en su lenguaje, en sus categorías, que ese Dios que ellos creen es el Dios de la Biblia? Entonces, algo parecido sucedió acá. La ventaja es que Juan lo logró. Juan lo logró. Muy bien, así es que bueno, con esto que les he dicho, les dejo de tarea que vuelvan a leer el capítulo 1 y el capítulo 2 de Juan. Vuelvan a leer. Busquen algunos comentarios si quieren profundizar, eh, pero les va a ayudar a tener otra idea, otra perspectiva de lo que es el Evangelio. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. Vamos a seguir profundizando en todo esto. Nos vemos la próxima clase, la próxima semana. Dios les bendiga. Les mando un gran abrazo